Bien, seguimos entonces con funciones vectoriales. Fíjense que nosotros habíamos llegado hasta por aquí, donde habíamos presentado una función vectorial en R3, su gráfica en el espacio con un conte de parámetros, ¿sí? A medida que t va pasando de A a B, no se va haciendo su movimiento en el dominio, la trayectoria se está moviendo de esta manera, lo indica la flecha que tenemos acá arriba. La trayectoria no es otra cosa más que la imagen. Ejemplo, sigma de t, ¿sí? Donde el componente de x es 1 más t, el componente y es 2 más 5 de t, más 5 por t, y el componente z es menos 1 más 6 por t. Las ecuaciones paramétricas correspondientes son las que les mencioné de t, recién, x, y, z, lo cual representa una recta. ¿Qué pasa por el punto? 1, 2, menos 1. ¿Cómo determinamos este punto? Dándole a t el valor 0, ¿sí? Y entonces me queda 1 en x, 2 en y, menos 1 en z, y es paralela al vector 1, 5, 6. ¿Quién lo define? El vector director, que se define con 1, 5, 6, los coeficientes de las t en cada componente. En forma general, la ecuación paramétrica de una recta es sigma de t igual p sub 0 más t por b, que son p sub 0 es el punto este de acá, y el vector director es 1, 5, 6. Y nos determina esta recta en el espacio. Fíjense que a medida que t va tomando valores, que en este caso, si ustedes miran los componentes, en x vale para todo r, en y vale para todo r, o sea 2 más 5t no tiene ningún condicionante, y en z vale para todo r, por lo tanto t toma valores desde menos infinitos hasta más infinitos. Acá no tenemos dominio acotado. A medida que te va aumentando, esta es la dirección que va realizando. ¿Cómo lo sabemos? Porque se grafica una flechita que acompaña la trayectoria. En el ejemplo 2, tenemos una función vectorial con dos componentes, x de t y y de t, no tres, ¿sí? En R2. Le doy valores a t, obtengo valores para x, y. Acá, esos valores que voy obteniendo me definen una parábola acostada en este caso, ¿sí? Fíjense que acá tenemos una cuadrática, por lo tanto me termina definiendo una parábola, que cuando t va variando, fíjense, va haciendo este movimiento. En la medida que t va tomando valores cada vez más altos, que va creciendo, este es el movimiento que hace. Empieza por acá y va moviéndose de esta forma. Bien, va tomando esos valores. A ver, en T0 que nos queda 0. Fíjense, en T0 el componente X nos queda 0 y el componente Y nos queda 1. 0, 1 es por acá, T0. En cuando T es 1, el componente Y nos queda 1, menos 2, menos 1. Y acá nos queda 2, o sea, menos 1, 2, este de acá. Menos 1, 2, o sea, se va moviendo así, en la medida que t aumenta va moviéndose así. Cada uno de estos puntos representa un valor entero de t, es más fácil de ver la gráfica. Y acá el t está acotado de 0 a 4, entonces esta parte no vale, solamente considero valores de t0 hasta 4. Con funciones trigonométricas, si usamos coseno y seno, ¿sí? en una sigma de t de xy, ¿sí? En R2, desarrollamos la función trigonométrica correspondiente, en este caso, como tiene a 4 acompañándolos, podemos verificar que 4 al cuadrado es 16, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar primer componente más segundo componente igual a r, ¿sí? Primer componente cuadrado más segundo componente al cuadrado igual a r, al cuadrado, a igual a r, discúlpenme. Esto, no a r cuadrado, perdón, a r al cuadrado, esto tiene que ver con que estamos trabajando con coseno y seno, ¿sí? Entonces sabemos que estamos trabajando, si estamos relacionándolas como dos variables independientes, estamos relacionándolos, vamos a terminar realizando una circunferencia. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es, ¿dónde está centrada esa circunferencia y qué radio tiene? Acá como no tienen acompañándole a coseno y a seno, no hay acompañándole más 10, más 5, menos 5 ni nada, está centrada en el punto 0, 0. ¿Sí? Y el radio lo vamos a determinar con el cuadrado del coeficiente que los acompañe. Fíjense que si estos coeficientes fueran distintos entre sí, estaríamos hablando de una hipérbola. No, de una elipse. En este caso, x cuadrado más y cuadrado es igual a 16,
Y así, de esa manera, podemos ver que esto es 4 coseno de t, que es lo que tenemos acá al cuadrado, más 4 seno de t al cuadrado es igual a 16, por coseno cuadrado de t más 16 por seno cuadrado de t, 16 coseno, 16 factor común por coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, esto es igual a 1, acuérdense, entonces me queda 16. Entonces, partiendo de esto, me da igual a 16, que es la igualdad de la circunferencia que planteamos acá arriba. Esto entonces esto entonces me define como función vectorial esta circunferencia de radio 4. La derivada de una función vectorial, al igual que como vimos en el límite y en continuidad, es aplicar la derivada en cada una de ellas. O sea, yo tengo tres funciones, ¿no? X de t, y de t y z de t. Esas son mis funciones componentes. Sin embargo, vamos a tener en cuenta un par de denominaciones. Cuando yo tengo un vector cual sigma de t y le aplico la primer derivada, la derivada primera, llevo a un nuevo vector sigma prima de t, donde cada uno de sus componentes son las derivadas de x, y y z, y a este vector lo vamos a llamar vector velocidad. Cuando le sacamos la norma al vector velocidad, o sea, determinamos su longitud o magnitud, acuérdense esto con la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado, a esa norma, a ese valor específico, esto es un vector, el vector velocidad, a la norma del vector velocidad la vamos a llamar rapidez. Y por último, a la derivada segunda de sigma de t o a la derivada primera del vector velocidad, ¿sí? O sea, derivando dos veces el componente x, derivando dos veces el componente y, derivando dos veces el componente z, aparece lo que se denomina vector aceleración. A partir de acá vamos a arrancar con otro tema que es campos vectoriales y por acá, por ahora, vamos a frenar el tema. Hasta acá vamos a llegar.